¿Cuál es la lectura que se hace en una primera instancia que tienen ustedes de este panorama para ir después a lo específico en algunos elementos que obviamente esta mañana vamos a tratar? Bienvenidos nuevamente. Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, personalmente considero que a un poco menos de 7 meses de las elecciones hay pues una serie de elementos, sobre todo provenientes desde la Asamblea Legislativa, que pues han tocado puntos fundamentales de nuestros sistemas electorales, específicamente el de diputados y el de consejos municipales, que pues generan incertidumbre en los actores políticos, es decir, en los partidos y candidatos que van a participar en estas elecciones. ¿A qué me refiero? Pues lo que ya la población conoce, como es la reducción, tanto de la reducción y cambio de fórmula en el caso de la Asamblea Legislativa y la reducción de municipios, ¿verdad?, en el caso de consejos municipales. Entonces, estos dos elementos, además de haber quitado la prohibición de hacer reformas un año antes de las elecciones, y que estas dos que acabo de mencionar son parte de ellas, más otras que andan en el ambiente que pueden darse, pues generan esa incertidumbre. No es que nunca ha habido incertidumbre en una elección, como no, ha habido sentencias de la sala a meses de una elección, como en 2014 para las elecciones de 2015 con el voto cruzado, pero pues no deja de ser, digamos, preocupante que estas ocurran precisamente cuando ya se había normado, que fue después de esa sentencia, en 2015, que se había normado que no se hicieran este tipo de reformas un año antes de las elecciones. Yo creo que hay otros elementos en cuanto a esto que hay que señalar, y es que el riesgo de hacer más modificaciones al proceso electoral, más modificaciones a los sistemas electorales, y que hemos venido advirtiendo hace rato. Es decir, este tema no nos agarra por sorpresa para nada, es un tema que se ha venido discutiendo desde antes. Lo que sí es evidente es la intencionalidad electoral de las modificaciones, es decir, hay una intención en adecuar las reglas para un jugador determinado. Y creo que en este caso la Asamblea Legislativa se ha lucido en cuanto a dar, por supuesto, han hecho ejercicio del poder, digamos, y han hecho abuso del poder por el cambio de reglas electorales en medio de un proceso. Y esto altera no solo, digamos, la calidad democrática del país. Estoy segura que esto es un tema que será señalado posteriormente, como bueno, fue señalado ayer también la falta de independencia de la Corte de Cuentas de la República por un informe del Departamento de Estado. Igual seguramente cuando se hagan las mediciones a nivel internacional, esta adecuación de reglas electorales, por supuesto, para favorecer a un contendiente, tendrá implicaciones también. No solo es el dicho de las personas que tienen ese interés. Yo quiero explicar algo. La Constitución establece que una persona puede ser suspendida, en este caso no es pérdida de derechos, es una suspensión de derechos políticos, en este caso de ciudadano, y esto implicaría de que esta persona no podría durante todo ese tiempo ejercer sus derechos políticos. Eso implica incluso el derecho a votar, por ejemplo. Y por supuesto, esto tiene implicaciones para futuros procesos electorales, porque podría haber una inhabilitación en ese caso por haber sido inhabilitado de sus derechos previamente. Un funcionario de elección popular no puede renunciar. Eso está muy claro, establecido tanto para el presidente de la República, para el vicepresidente de la República, como también para los diputados y para los consejos municipales. Lo que las consecuencias, o sea, la vía de solución de cada uno son distintos. ¿Será que a raíz de todos estos atrasos, el tribunal se vería en la posibilidad de postergar las elecciones? ¿Se puede? Mire, las fechas de las elecciones están establecidas. Están establecidas. Esa es la fecha de la elección. ¿Cómo se modificó la esencia de la elección? No tuvieron la fecha de la elección. Personalmente no lo creo. No creo. O sea, no lo creo. De hecho, en plena pandemia se organizó la elección. Lo dije que es una pregunta un poco descabellada porque la recogí en varias locaciones urbanas. Puede ser que hay un terremoto un día antes. No, claro. Y por supuesto, pero eso es una causa de fuerza mayor. Sí, fuerza mayor. Esa ya es fuerza mayor. Pero por estos atrasos. No, el tribunal tiene que hacerlo, si no sería lo más ineficiente del mundo, ¿verdad? Pero el tribunal tiene que organizar elecciones y ya lo ha hecho. Pero entonces ustedes confían, así como se les pregunté si confiaban entonces que se va a cumplir esto. Yo en el caso de las fechas del tribunal, de la transparencia no, de las fechas del tribunal sí. En el caso, por ejemplo, de diputados, se reduce el número de diputados, se cambia el tamaño de las circunscripciones, para hablar correctamente, como dice Ruth, se cambia, se pasa de 84 a 60, pero además
se trastoca, digamos, la fórmula. Esto obviamente... es la fórmula, no es... También las dos cosas. De los 5 componentes... Por eso yo planteaba eso, es decir, no es así nomás que... No, no es así nomás. Que tiene que ver esto solo porque, vaya, lo bajé y ya estuvo. No, yo... Tengo que tomar como punto de referencia y en este caso tenemos y agreguémosle al contexto, Neto. Esto ocurre a 7 meses de las elecciones. Exacto. Ocurre en el contexto de un proceso electoral que ya inició. Entonces viene y se cambian 2 elementos fundamentales del sistema electoral. ¿Cuáles son estos? La fórmula electoral y el tamaño de las circunscripciones. Para hablar en cristiano, el cálculo matemático para establecer cuántos diputados le corresponde a cada partido, que la gente lo conocía como cocientes y residuos, que es una fórmula Hare con restos mayores, y esa es la fórmula, y el otro es el tamaño o la magnitud de las circunscripciones o tamaño de las circunscripciones, que no es más que cuántos diputados se eligen en determinada circunscripción, en este caso en determinado departamento. Esos 2 elementos se tocan, ¿verdad? Y por ahí anda el rumor que todavía quieren tocar uno más, que es uno de los umbrales o el mínimo de votos a tener, pero ese pues mejor ni lo mencionemos, no sea que les demos idea. En la asamblea vamos a advertir justamente que también se produce una desproporción de más del 10%, es decir, se le da con esta fórmula, se le da mucho más escaño de lo que realmente les hubiese dado el voto popular. Y ahorita, con esta fórmula, con esta reforma, eso es lo que ocurre. Se le da mucho más escaños, casi un 30% de más escaños al partido que gana con la mayoría. Sí hay confianza en de el los proceso. Resultados, o sea, los resultados, pero además recordemos que lo que ha generado en algún momento que se entreguen resultados más tardíos es el tema del voto cruzado y todo esto, ¿verdad? Y eso hay que decir que la población en realidad ha venido votando menos de manera cruzada. Otra cosa es la confianza en el sistema y en el sistema electoral, en el sistema político también del país, y cuál es la intencionalidad de estas reformas. El Ejecutivo no tiene iniciativa de ley para modificar, por ejemplo, la jurisdicción, estamos hablando de los tribunales, eso no es posible. Hay sentencias de Sala de lo Constitucional Legítima, que establece precisamente que eso es una competencia que le corresponde única y exclusivamente al órgano judicial. Hay también una intromisión en las competencias tributarias de los municipios. Es decir, yo creo que además están establecidas en la Constitución. Esto también es un decreto que tiene consecuencias constitucionales, por supuesto, si hubiese una institucionalidad independiente que velara realmente por los intereses de la ciudadanía. Porque los calendarios electorales de las fechas de la elección interna depende exclusivamente de los partidos políticos, excepto esta última fecha para la celebración de la interna. Sí, usted nos quería hablar de eso, pero ¿y esto es una lucha por concentración de poder o qué? Así es, efectivamente, eso es tanto la reforma sobre el Código Electoral, que corresponde a los cambios en el sistema electoral legislativo, como esta ley territorial que corresponde a los municipios, realmente lo que pretende es concentrar poder. Recordemos que se quitó el FODES, que recibían las municipalidades, y obviamente esto les ha afectado a muchas alcaldías para no poder ejecutar obras en su gestión, amén de que algunas han sido malas gestiones, tengan o no tengan FODES. Entonces esto ha generado un descontento en la población que es evidente con muchas de las municipalidades. Entonces, claro, al concentrar, al desaparecer municipios y dejar en las cabeceras o solamente 2 o 3 puntos como municipio en cada departamento, lo que hace es que ese descontento que podría haber en municipios que estarían por perderse, ahora pues se vuelve más difícil. Y doy un ejemplo clarísimo. Hablábamos al inicio del programa de lo que ha ocurrido en Mexicanos con el señor Saúl Meléndez. Vaya, esa es una gestión que ha estado plagada de irregularidades, de problemas con la recolección de los desechos sólidos, y entonces pues cualquiera diría, bueno, podría ocurrir un cambio, ¿verdad? Podría llegar otra persona. Pero ahora ocurre que desaparece ese municipio, ¿verdad? Perdón que use esta expresión, pero pareciera que es muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Se muere eso, y entonces ahora todo pasa a San Salvador Centro, donde lo que hemos tenido es un reordenamiento, entre comillas, del centro capitalino, que ha generado en mucha población simpatía, amén de las implicaciones que ha tenido para los vendedores y esta gente que ahí se ganaba la vida. Pero vaya, eso genera cierta simpatía que ahora es más sencillo para un partido, el partido que ahí gobierna, sentir que puede reelegir. ¿Desaparecen los partidos pequeños? Voy a correr en el tiempo porque
Con este nuevo... Ah, no, claro, las reglas puestas a 7 meses van tendientes a eso. O sea, eso es lo que... Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Quién va a criterio de ustedes en ese...? No quiero llevarlos a hacer el papel de clarividentes, pero sé que ustedes manejan números. De los 60, ¿cómo estaría más o menos proyectándose? Es muy difícil hacer una proyección, especialmente pero cuando algunos lo han hecho. Bueno, hay que hacer... La universidad, creo que la francesa... No, es que lo que se ha hecho es en función del 2021. Es decir, se pueden hacer análisis, podemos hacer conjeturas. Mucho va a depender de la voluntad de la ciudadanía, por supuesto, de su voto. También de otras reglas que se vayan modificando, porque no descarto que se vayan a modificar otras reglas. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda estos nuevos sistemas electorales. Porque la curiosidad es, bueno, y de 60, pues... No, y lo raro es que, vaya, si hay tanta simpatía, ¿por qué cambiar las reglas? ¿Por qué inclinar el juego, el futbolito, le llamo yo? ¿Por qué ponerle una piedrita al futbolito? ¿Y tú crees que eso es lo que han querido, inclinarlo para...? No solo lo que han querido, es lo que han hecho. Es lo que han hecho, o sea, cuando tenemos todo un conjunto, porque claro, si uno va analizando cositas individuales, a lo mejor dice, pero bueno, eso no es nada, eso no es nada. Tenemos ya 4 años de que eso no es nada, empezando por el viaje de Don Osiris, ¿verdad? Hasta lo último. No, eso no es nada, cada cosita que va sumando no es nada, pero dicen que no es nada, pero lo es. Entonces, el tema, yo sí creo que al cambiar las reglas, por lo menos yo en lo poco que entiendo de esto, que es lo electoral, cambiar las reglas del juego durante un proceso electoral no tiene otro fin más que asegurarse de concentrar poder. ¿Cómo se encuentra la situación interna del partido de cara a las elecciones? Y sobre todo cuando se trata de conocer la participación activa de inscripción o no de planillas únicas que en su momento se anunciaron. Cuéntame. Bueno, en este momento estamos trabajando en la readecuación después del cambio abrupto que tuvimos en esa tan ¿los ha obligado a eso? Reducción. ¿Sí? ¿Los ha obligado claro, a eso? pues ya teníamos a todos los partidos. Todos los partidos, ¿no? Yo creo que los únicos que estaban listos eran, bueno, creo que Nuevas Ideas, porque ellos ya tenían el plan, el guión claro de cómo iba a suceder la situación, ¿no? Pero los demás partidos ya habíamos estado trabajando durante varios meses en cuanto a la búsqueda de perfiles, a la instalación de planillas de consejos municipales. Ya teníamos el 88% de planillas municipales con sus respectivos concejales, regidores, las planillas de diputados. O sea, todo se había trabajado según el plagel que el Tribunal Supremo Electoral había dado a conocer. Sin embargo, de la forma, como ya lo mencionaba, abrupta en la que sucedió, pues nos vimos obligados todos los partidos en readecuar. La ley los obliga a llevar a cabo elecciones internas, pero también les da potestad para presentar planillas únicas, ¿no? Pero siempre llevarlas a cabo. Totalmente. En ese caso, lo que se debe hacer es una ratificación de la elección interna de la planilla única. ¿Para cuándo tienen esa fecha? El domingo 9 de julio. ¿Qué es Ese es el día de la elección interna. Sí, ese es el día de la elección interna. El tope, como también presentaron un transitorio cuando hicieron la reducción de municipios, que fue la última, presentaron un transitorio ahí escondidito porque no le hicieron mucha bulla, de poder alargar el periodo de elecciones internas. Y pasó de ser, si no mal recuerdo, el 6 o el 7 de julio, fue el 5 de julio, a el 20 de julio. Entonces hoy los partidos políticos tenemos hasta el 20 de julio como fecha fatal para poder hacer las elecciones internas. Me hablaste de 60 a 44, pero no me hablaste de presidenciales. Y me hablaste también del Parlacen. Bueno, como presidenciales no ha sufrido ningún cambio, digamos, en la última. ¿Va a presentar el Partido Arena? Se han presentado solicitudes de personas, de salvadoreños, que quieren aspirar a la más alta magistratura, que es la presidencia de la República, ¿no? Eso es nuevo para mí. A ver, cuéntame un poquito. No, ya lo habíamos dado a conocer, creo que hace un mes más o menos, que fue el primer calendario electoral interno que tuvimos. De acuerdo. Y cuando se cerraban en la presentación de documentación para preinscripciones, hubieron salvadoreños que se presentaron con la intención de poder participar como candidatos a presidente y a vicepresidente. ¿Y todavía se siguen sosteniendo esa candidatura? Claro. O sea, me quieres decir, a lo que quiero llegar, Ricardo, perdón un poco, es que entonces me quieres decir que Arena va a presentar candidatura su fórmula presidencial. Sí, totalmente. Oh, eso estaba ok. Totalmente.
Obviamente eso no ha sufrido ningún cambio, pues eso desde que se presentaron las solicitudes de preinscripción, pues esas ahí están dentro de lo que es la Comisión Electoral Nacional. Me hablaste de 60 a 44, pero no me hablaste de presidenciales. Y me hablaste también del Parlacen. Bueno, como presidenciales no ha sufrido ningún cambio, digamos, en la última. ¿Va a presentar el Partido Arena? Se han presentado solicitudes de personas, de salvadoreños, que quieren aspirar a la más alta magistratura, que es la presidencia de la República, ¿no? Eso es nuevo para mí. A ver, cuéntame un poquito. No, ya lo habíamos dado a conocer, creo que hace un mes más o menos, que fue el primer calendario electoral interno que tuvimos. De acuerdo. Y cuando se cerraban en la presentación de documentación para preinscripciones, hubieron salvadoreños que se presentaron con la intención de poder participar como candidatos a presidente y a vicepresidente. ¿Y todavía se siguen sosteniendo esa candidatura? Claro. O sea, me quieres decir, a lo que quiero llegar, Ricardo, perdón un poco, es que entonces me quieres decir que Arena va a presentar candidatura su fórmula presidencial. Sí, totalmente. Oh, eso estaba ok. Totalmente. Obviamente eso no ha sufrido ningún cambio, pues eso desde que se presentaron las solicitudes de preinscripción, pues esas ahí están dentro de lo que es la Comisión Electoral Nacional. ¿Cuál es tu lectura del escenario eleccionario presidencial? Pues yo creería que la popularidad del presidente Bukele se mantiene bien. Lo acaba de ratificar la UCA. Sí, una buena ponderación. No, es que no lo podemos, yo creo que eso no lo puede negar nadie. Y yo creo que también quiero estar seguro que es el resultado de toda la propaganda y de todo el guión publicitario con el cual ha trabajado en estos 4 años de gobierno. Eso no se puede negar. Y eso es una de las cosas que como oposición, que el término oposición no debería de ser satanizado, pero en El Salvador sí se ha llevado a eso, pues la misma propaganda. Oposición no es obstruir ni ponerse en medio de las cosas buenas que el Ejecutivo puede hacer por los salvadoreños. Porque al final, lo reitero como lo he dicho antes, yo soy salvadoreño, mi familia es salvadoreña, mis amigos, mi círculo natural, somos salvadoreños, y lo que el gobierno haga en bien de toda la ciudadanía, pues también es para nosotros, pero lo que se hace mal también influye, también afecta a nuestra familia, a nuestro círculo natural. Y eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer, señalar, porque como Arena, te hablo desde legislativo, nosotros hemos apoyado en muchas iniciativas de gobierno que creemos que es de beneficio para la población. Sin embargo, hemos señalado en este caso particular que ha habido un despilfarro desmedido de recursos económicos gubernamentales, en el cual lo único que salvaguardan o lo único que pretenden proteger es la imagen y la popularidad del presidente. ¿Por qué llegar a eso? Porque ellos están conscientes que el mayor fiasco del Partido Nuevas Ideas, ya en la función de poder gobernar en El Salvador, se llaman alcaldes. ¿Por qué? Porque comenzaron con discursos que se apegaban mucho al del presidente, en donde hubieron muchísimos candidatos de alcaldes de Nuevas Ideas a lo largo y a lo ancho de El Salvador, que comenzaron a dar discursos de campaña en aquel momento, hace 3 años, casi 3 años, en el que ofrecían de todo. ¿Y cuál fue el fiasco? ¿Cuál fue ese gran fracaso? Que cuando llegaron a la función, mucha gente primero ni los conoció. Hay municipios en El Salvador, Ernesto, que parece risible, pero es una gran realidad. Hay municipios en los que la gente dice, yo ni conozco al alcalde y voté por él, pero no lo conozco. A mí me dijeron que votara por la N, así lo hice, pero yo ni sé quién es el alcalde. Y lo que la gente demanda en el territorio, en los municipios, es la alcaldía. Aquí ya no se sabe qué hace porque no vemos proyectos. Los alcaldes, ya lo dijimos, han sido el peor fiasco y fracaso de este Partido Nuevas Ideas en todo El Salvador. Si no pudieron gobernar pequeños municipios en su mayoría, ¿cómo va a ser hoy la gobernanza de grandes municipios en los cuales tenemos ejemplos? Por ejemplo, Chalatenango, si no me equivoco, un municipio que le han adscrito más de 15 municipios.
Que me podrán decir, sí, pero son municipios bien pequeños, que casi no tienen población, que lo que tienen es territorio, pero población no. De acuerdo, pero hay salvadoreños. Hoy, ¿qué están haciendo? Alejar todavía más al alcalde municipal de esa población. Un alcalde que se vio en problemas por gobernar un municipio de 30,000 habitantes, hoy esos 30,000 habitantes los adscriben a un municipio más grande que lleva 4, 5, 6, 7, 10, 15 municipios más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un fracaso todavía más grande del que vivimos bajo la gobernanza de estos alcaldes que demostraron que lo único que tienen es discurso, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo solucionar los problemas de la gente, de los salvadoreños, en los cantones, en los caseríos, en las comunidades más recónditas que siguen teniendo, porque eso no se ha reconvertido dentro de los distritos, que hoy se llaman distritos, Sí. que lo que eran los municipios. Te mencionaba que nosotros teníamos casi el 88-89% de candidaturas a alcaldes a nivel nacional. Entonces, todos esos liderazgos ¿Y son en puros los o pequeños no estarán municipios, ligados en este caso un poco el coqueteo político como se ha tenido con algunos otros partidos, no digamos Nuevas Ideas? ese elemento siempre ha Por eso te existido hablaba y de siempre filtro, va a ¿no? existir. Siempre. Eso siempre va a existir, Ernesto. Eso no se puede. Yo creo que no hay. El que diga que eso está garantizado, yo creo que eso es un mentiroso. Y a mí me gusta ser siempre objetivo y muy pragmático en lo que digo, en lo que hago. Y ese es un elemento, es un factor dentro de la ecuación que uno siempre lo tiene que tener ahí. Porque nunca se sabe cuál es la certeza y la fortaleza en principios y en valores de las personas involucradas en política. Y veámoslo en el mismo Nuevas Ideas. Personas que, porque se vistieron de ese color cian, dieron por hecho que eran personas auténticas, que tenían solo una única fuerza y voluntad de hacer bien las cosas. Y hemos visto cómo no. Hemos visto cómo los funcionarios de Nuevas Ideas han salido igual o peor de corruptos que lo que tanto han criticado en el pasado. Hemos visto cómo funcionarios de Nuevas Ideas en lo municipal lo único que hicieron fue llegar a subirse dietas en los consejos municipales. Hemos visto cómo en mismo Nuevas Ideas tiene adentro de sus filas lo peor que ha sido de Arena, del FMLN y de muchos otros partidos. Bien lo decían, la consolidación del pacto Arena Frente se dio y se consumó en el partido que hoy se llama Nuevas Ideas. ¿Hay coaliciones contempladas dentro del énfasis? Nosotros dejamos dejamos abierto ese punto en la última asamblea general que tuvimos, en el cual estábamos abiertos a poder hacer coaliciones. Obviamente, antes de que tomen estas declaraciones mías y comiencen a hacer memes en las redes sociales, porque les incomoda un poco, obviamente con el FMLN, ya lo hemos dicho, no caminamos pero ni a la esquina. ¿Por qué? Porque somos equidistantes en cuanto a principios y a valores. Entonces, obviamente con ellos es muy difícil. Y me va a decir, es que ella está hablando cosas que solo son discursos. No, nosotros defendemos la vida. Un ejemplo que para muchos es trillado, pero para nosotros sigue teniendo mucha valía. Nosotros defendemos la vida desde su concepción, ellos no. Solo para citar un ejemplo. Nosotros creemos en la familia, ellos piensan en una forma más diversa de ver el tema familiar. Entonces, en ese tipo de cosas nos podemos comenzar a diferenciar y podemos hablar de muchos otros factores. Sin embargo, también hemos dicho que con partidos que yo fui muy criticado en algún momento porque yo dije los partidos parásitos del Ejecutivo, lo sigo sosteniendo, son eso. ¿Por qué parásito? El parásito vive del cuerpo del que se alimenta. Y hay partidos que han demostrado a lo largo de muchos años, de muchas décadas en este país, que se pliegan al partido de gobierno y lo seguimos viendo. Entonces tampoco es muy difícil que podamos hacer PCN, coaliciones con ellos. Ahí va PCN, ahí va Gana, ahí va hoy los nuevos que le inscribieron al gobierno, Fuerza Solidaria. Sí, es que me confundo porque de los que renunciaron de Arena y de otros partidos los distribuyeron en dos partiditos ahí. Entonces es muy difícil que con ellos podamos también hacer coalición. O sea, eso no, eso lo dijimos desde el principio.
sino menos con todos menos el aquellos FMLN. partidos políticos que realmente puedan y quieran construir una agenda de desarrollo y de beneficio para los salvadoreños.